Buen día para todos. Estamos en la Parashat Shemini, capítulo 11. El Eterno habló a Moshe y a Aarón para decirles, como dice aquí, dice Rashi, en realidad solo habló a Moshe, simplemente le habló a Moshe para que éste le dijera a Aarón, para decirle, esto significa que Dios dijo que él dijera esto a Eleazar y a Itamar. O quizás no así, sino que Dios dijo que se lo dijera a Israel, puesto que inmediatamente después está escrito que Dios dijo hable a los hijos de Israel. Vemos que allí ya se ha mencionado el hablar a Israel. Siendo así, ¿a quién puedo aplicar la expresión para decirles? Solo me queda aplicarla a los hijos de Aarón, que son Eleazar y Itamar. Hable a los hijos de Israel. Esta frase, dice Rashi, Dios igualó a todos ellos, Moshe, Aarón, Eleazar e Itamar, para que actuasen como enviados suyos a los israelitas en lo que respecta a este mensaje. Lo hizo así en recompensa a que ellos habían actuado igual al haber guardado silencio y no protestar por la muerte de Nadab y Abiú, aceptando por igual el decreto del omnipresente con amor. Y le dice, estos son los seres vivientes que podrán comer de entre todos los animales que están sobre la tierra. Dice aquí, Hayá, Sota Hayá. La palabra Hayá está conceptualmente relacionada con el término Hayim, vida. Con ello se alude a lo siguiente, puesto que los miembros del pueblo de Israel se apegan al omnipresente y por eso son dignos de estar vivos. Por esta razón, Él los separó de la impureza y les decretó mandamientos para que los cumplieran y se hicieran dignos de la vida. Pero a las demás naciones, Dios no les prohibió ningún animal específico. Esto puede ser comparado a un médico que fue a visitar a un enfermo, como se declara en el Midrash Rabbi Tanhuma. Ahí dice que en el Midrash dice que el médico visitó a dos enfermos, uno que tenía una enfermedad mortal y otro que no podía y el otro que podía sobrevivir. Al que tenía la enfermedad mortal le permitió comer todo lo que quisiese, pero al otro le prohibió ciertos alimentos y le permitió otros. De la misma manera a las naciones que por causa de su idolatría que están destinadas a vivir en el mundo venidero, a causa de su idolatría no están destinadas a vivir en el mundo venidero, Dios no le prohibió ningún alimento. Pero a Israel sí le prohibió cierto alimento, ya que por cumplir su mandamiento están destinados a la vida del mundo venidero. Dice Rashi, estos son los seres vivientes. Esto enseña que Moshe tomaba al animal de su mano y lo mostraba a Israel diciéndole, este lo pueden comer, este no lo pueden comer. Y esa frase que dice allí que podrán comer de todo lo que está en el agua, nos enseña que incluso de los seres acuáticos que populan en el agua, Moshe tomaba una de cada especie y se lo mostraba. Y así mismo hizo con las aves, puesto que está escrito, y esto execrarán de las aves. Y lo mismo hizo con las criaturas terrestres que se arrastran, como se declara, estos son los impuros para ustedes. El Kadosh Baruj Hu hizo que todos los animales vinieran a Moshe Rabenu, sin necesidad de que Moshe, la pregunta haría, ¿cómo hizo para hacer una cosa así? Obviamente que Kadosh Baruj Hu hizo que los animales vinieran a Moshe Rabenu, todos los animales vinieran a él. Y él le mostraba uno y uno a cada animal, qué animal está, según cuáles son los simanín, cuáles son las señales para que esté puro, para que no esté puro, por qué no está puro, esto, lo otro, le explicaba todo lo que necesitaban saber. Estos son los seres animales, dice Rashi, esto enseña que el término behemá, animal, está incluido en la palabra hayá, ser vivo también. Dice todo el que de entre los animales terrestres tenga la planta hendida, la cual esté completamente partida en dos pezuñas, y que rumíe, ese podrán comer. Hendida, como lo dice el Targum. Planta, sí, la misma planta en francés se dice igual, partida en dos pezuñas. Esto quiere decir que la pezuña del animal está partida arriba y abajo a lo largo de su altura, separándose en dos uñas. Pues hay animales cuyas pezuñas están partidas en la punta, pero no están hendidas y partidas completamente, puesto que del otro lado, donde se une al pie, están unidas. Que rumíe se le designa con esta expresión para
porque alza y regurgita la comida desde sus entrañas, dándole vuelta en su boca a fin de machacarla y molerla muy bien al masticarla. Y rumía, así es su nombre, es posible que sea de la misma raíz del término nigarim, en la frase aguas que fluyen, anigrim. Se le da ese nombre porque el alimento de los rumiantes fluye hacia la boca desde el estómago. Por su parte, el Targum lo traduce como pishra, ya que por efecto del acto de rumiar, el alimento se disuelve y se ablanda. Entre los animales terrestres, dice Rashi, esta palabra de superfluo aquí es enunciada para interpretar en el sentido de permitir comer el feto de un animal que se encuentra dentro de las entrañas de su madre. No quiere decir que sea un feto mamash, obviamente que puede ser incluso a veces que maten a la madre y el hijo, el feto que se encuentra ya está prácticamente casi listo, ya era para salir. Ese animal se dice que por ser parte de la madre y por haber degollado a la madre es como si lo hubieran degollado a él también. Como incluso que está vivo y corra y esto y todo lo demás. Y el din es de que en verdad, si lo quiere, se lo comen así vivo como quiera. Ese es el din de la Torah. Ela, que para que no haya marit ain, lo que se llama llamar la atención o cosas así, de que miren y digan, guay, mire este lo que está haciendo. Obviamente que se le hace el degolle, en caso tal, eh, para comérselo. Este podrán comer, pero no un animal impuro. ¿Pero acaso ya no está incluido en la prohibición enunciada en el versículo siguiente? En realidad, esto fue enunciado para hacer que el transgresor se haga culpable de violar un mandamiento prescriptivo y uno prohibitivo. Sea dos. Podrán comer, dice aquí, seguimos con la parashá, pero este no podrán comer de entre los que rumían o que tienen la planta hendida, el camello, ya que rumía pero no tiene la plata hendida, impuro es para ustedes, y el conejo, ya que rumía pero no tiene la plata hendida, impuro es para ustedes, y la liebre, ya que rumía pero no tiene la planta hendida, impura es para ustedes, y el cerdo, ya que tiene la planta hendida y su pezuña está partida completamente, pero no rumía, impuro es para ustedes. Estos son los 4 animales que tienen solamente una sola señal. O que rumían pero no tienen la planta hendida, o que tienen la planta hendida pero no rumían. 4 en total. Dice que en el Midrash dice que esos 4 animales van por las 4 imperios que hubieron. Eh, Babel, los persas, Grecia y el último es los romanos, que es el cerdo. Que con respecto a Esaf está escrito de que él se mostraba como si fuera kasher, ¿sí? Cuando en verdad era impuro. Así también el cerdo, que muestra la planta de las uñas, dice, muestra así la planta de las uñas, cuando se echa hacia boca abajo, boca arriba, muestra las uñas como queriendo decir de que él es kasher, cuando es, ¿por qué? Porque su simán está dentro de él, o sea, que dice que no rumía, no rumia. No rumia, entonces esa señal es por dentro de él, entonces él quiere mostrar supuestamente de que por fuera es kasher, cuando por dentro es tamé, es un impuro. Seguimos, de su carne no comerán, dice Rashi, basado en esta frase. Todo lo que tengo prohibido son estos animales específicos aquí, pero otros animales impuros que no poseen ningún signo de pureza, de donde aprendo que también está prohibido. Para inferir esto, puedes hacer un razonamiento de Calvajomer. Si estos animales que poseen algunos signos de pureza están prohibidos, con mayor razón lo, lo están estos otros animales que no tienen ningún signo de pureza.
De su carne con respecto a su carne. La Torá declara que están prohibidos, pero no con respecto a los huesos, los tendones, los cuernos y las pezuñas que la persona puede tener, este, eh, lo que se llama nada de eso, ¿sí? Un disfrute de ello. De su carne no comerán, ni tocarán sus cadáveres, impuros son para ustedes, ni tocarán sus cadáveres. Dice Rashi, basándose en esta frase, se podría pensar que al pueblo de Israel se le ha prohibido el mero contacto físico con el cadáver de un animal nevelá, que nevelá quiere decir cuando murió por sí mismo o de repente no se le hizo el degolle como debe ser. Para indicar que no es así, la Torá declara que en otro lugar di a los sacerdotes que no entren en contacto con el cadáver humano. De ahí aprendo que los Kohanim se les prohibió tocar un cadáver humano, pero no a los israelitas. Ahora bien, de aquí puedo hacer un razonamiento por Calvajomer. Si con respecto a la impureza causada por tocar un cadáver humano que es, que es severa, la Torá no decretó una prohibición para los israelitas, sino solo para los Kohanim con respecto a la impureza causada por tocar el cadáver de un animal que es más leve, con mayor razón, que no puede estar prohibida para los israelitas, siendo así. ¿Qué quiere decir la frase? Ni tocarán sus cadáveres. Significa que no se lo podrá tocar en las festividades. Más bien, esa es una respuesta. Que lo pregunta qué quiere decir la frase ni tocarán sus cadáveres. Dice, significa que no se los podrá tocar en las festividades. Puesto que sería ilógico decir que existe una prohibición de tocar el cadáver de un animal. ¿Qué? Entonces es forzoso explicar esta frase de otro modo, que siguiendo el sentido literal de las palabras. Así pues, Rashi la explica afirmando que se aplica específicamente a las festividades, no a cualquier día del año. En los festivales existe una obligación específica incumbente sobre todos los varones de mantenerse puros, ya que debían acudir al templo para ofrecer la ofrenda de ascensión. Ahora vamos a pasar a lo que son eh, los seres marinos. ¿Okay? Dice, podrán comer de todo lo que está en el agua, todo lo que tenga aletas y escamas en el agua, en los mares y en los arroyos, esos podrán comer. Pero todo el que no tenga aletas ni escamas en los mares y en los arroyos, de toda criatura rastrera en el agua y de todo ser vivo que está en el agua, abominación es para ustedes y abominación serán siempre para ustedes. De su carne no comerán y execrarán sus cadáveres. Entonces dice Rashi, aletas, eso significa, dice, designa aquello con lo que los peces nadan. Escama, este término se refiere a una especie de placas que están fijas en los peces, como se declara estaba vestido con una cota de malla. Criatura rastrera en todo lugar de la Torá donde aparece donde aparece esta palabra, su significado es una criatura baja que rapta y se mueve sobre la superficie del suelo. Dice Rashi, abominación será, esta frase fue anunciada para prohibir sus mezclas. Por ejemplo, si en la mezcla hay una cantidad de sustancia prohibida suficiente para proporcionar gusto a toda la mezcla. De su carne, esto implica que a la persona se le está prohibido, no le están prohibidos ni las aletas ni los huesos. Y desecrarán sus cadáveres. Vamos a ver, dice esta frase fue anunciada para incluir dentro de la provisión de insectos que fueron designados del agua donde crecieron. Seguimos, pero el que no tenga aleta ni escama en los mares y en los arroyos de toda criatura rastrera en el agua y de todo ser vivo que está en el agua, dominación es para ustedes. Como dijimos anteriormente, dominación será siempre para ustedes. Su carne no comerán y execrarán sus cadáveres. Todo el que
no tenga aleta ni escamas en el agua, abominación es para ustedes. Todo el que no tenga, dice Rashi, ¿por qué razón la Torá enunció esto? Porque se pudo haber pensado que únicamente está permitido un pez que conserva sus signos de pureza, la aleta y la escama, en tierra firme, después de haberlo sacado del agua, pero si la dejó en el agua, ¿de dónde aprendo yo que incluso así está permitido? Para indicar esto, este versículo enfatiza que está prohibido todo lo que tenga aletas y escamas en el agua. Esto implica que si un pez originalmente las tuvo cuando estaba en el agua, a pesar de que una vez fuera del agua las haya perdido, aún así se estará permitido. ¿Sí? Y si mal no me equivoco, una de ellas es el atún, la tuna. El atún es un tipo de atún que es permitido comer, hay atunes que no, que él cuando también lo van a sacar del agua, él bota la escama también. He escuchado sobre eso, no sé la verdad, pero sí he escuchado sobre eso, sobre ese tipo de tuna. Y estos se crearán de entre las aves, no deberán ser comidos a abominación, son el águila, el ocifrago y el buitre, el milano y el aguilucho según su especie, cualquier cuervo según su especie, el avestruz, el halcón, la gaviota y el gavilán según su especie. Vamos a ver qué dice Rashi: no deberán ser comidos. Esto fue anunciado para ser culpable de transgresión al adulto que haga comer estas aves prohibidas a menores de edad. Pues eso es lo que implica este verbo. No serán comidos a causa de ti. O quizás no es así, sino que únicamente fue enunciado para prohibir la obtención de cualquier otro beneficio al margen de su ingestión. Para descartar esta hipótesis, la Torá declara en otro lugar: no los comerán. Por lo tanto, de ahí aprendo que solo está prohibido su ingestión, pero está permitido tener un beneficio de ellas. Cualquier ave de la cual se declara, según su especie, en femenino o en masculino. En dicha especie hay subespecies que no son similares entre sí, ni en su aspecto ni en sus nombres, pero todos pertenecen a la misma especie. El gavilán, esta ave es dominada Spiever en francés antiguo. Seguimos el búho, el cormorán y la lechuga y el murciélago, el pelicano y el raján. Como de nuestros maestros explicaron que este nombre designa a la ave que extrae peces fuera del agua. El búho y la lechuza, estos son llamadas chuetes, algo así, las cuales hacen ruido de noche y tienen una especie de mejillas semejante a la del ser humano, y hay otra semejante a ella que suelen llamar ibú. El murciélago está llamado Shalbesoris, que es el parecido al ratón y vuela de noche. El murciélago, el pelicano y el raján. La cigüeña, la garza según su especie, el pavo salvaje y el atalef. Dice aquí, vamos a ver, la cigüeña, esta es la blanca. Dice aquí algo interesante que dice Rashi: ¿por qué razón aquí es llamada Hasidah? Porque actúa bondadosamente hacia sus compañeras al compartir las comidas con ellas. Solamente por eso es bondadosa, se le llama así Hasidah, bondadosa. Pero y entonces preguntan: si es así tan bondadosa, ¿por qué no es kasher para comer? Porque lo que dice Rashi: porque es bondadosa solamente con sus compañeras, pero no con las demás. La garza, dice, esta es la irritable. Y a mí me parece que es la que llaman Herón en francés antiguo. El pavo salvaje, dice, esta ave es una especie de gallina salvaje que tiene el copete doblado. Ahí me vi. Todo insecto volador que ande sobre cuatro patas, abominaciones para ustedes, pero este podrá comer entre todos los insectos voladores que andan sobre cuatro patas, el que tenga patas brincadoras por encima de sus patas, para brincar con ellas sobre la tierra. Estos podrán, esto hasta aquí llegamos, dice insecto volador. Este el nombre designa a las criaturas pequeñas que andan en lo bajo, arrastrándose o volando a baja altura sobre el suelo, como las moscas, la avispa, los mosquitos y las cigarras. Sobre cuatro, es decir, sobre cuatro patas. Por encima de sus patas, este insecto tiene cerca de su cuello algo así como dos patas, aparte de las cuatro patas sobre las que anda, y cuando quiere volar o saltar de la tierra,
toma fuerza de sus dos patas y emprende vuelo, y hay muchas especies de este insecto. Por ejemplo, el que se llama langoste. Pero nosotros no somos expertos en ella y por lo tanto no podemos determinar con exactitud cuáles especies son permitidas y cuáles no. Pues 4 signos de pureza fueron enunciados con respecto a ella. Deben tener 4 patas, cuatro alas y articulaciones, que son las patas brincadoras que están escritas aquí, y además sus alas deben cubrir la mayor parte de su cuerpo, y de hecho todos esos signos se hallan en las especies que están entre nosotros, solo que hay algunas que tienen la cabeza alargada y otras que no tienen cola, pero para que sean permitidas es necesario que permanezcan en la especie que el Talmud llama Hagav. Y es con respecto a esto que no sabemos diferenciar entre ellas. Esos son los saltamontes, lo que llaman saltamontes también. Hay unos que son permitidos, otros no. Dicen que había un tiempo en Marruecos que los comían y sabían cuáles eran los kasher. O sea, eso tiene bastante también alajot para saber. Pero hay una regla general que se aprende en el Tratado de Hulim, que trae Rashi, que dice todo lo que no tenga masoret, o sea, el masoret quiere decir el tradición, que no se haya comido a través de las generaciones, no se come, incluso que se sepa que sea kasher, como por ejemplo la jirafa. La jirafa se sabe que es kasher, pero como en todas las generaciones no se comió jirafa, no se sabe en verdad cómo le hacían la shritá y todo eso, es bastante difícil. Vimos que con respecto a los ofot, las aves, no trajo ningún signo para saber. En la Torah no sale, y los sabios lo dicen, es en el Talmud. Uno de ellos es que son tres dorsim, más de dorsim. Ellos aplastan a los demás animales con la pata. Son destructores, como por ejemplo el uno que está entre nosotros y y se sabe, ¿sí? El cuervo, por ejemplo. Sí, el cuervo utiliza la pata de él para aplastar el otro. Así lo toma. Sí, esa es eso es uno de los simanim que dice en el Talmud, que hay otros simanim. Hay 4 simanim en total, no me acuerdo muy bien, pero también la bolsita que tiene aquí en la parte de abajo. Tiene varias cosas que dice cuáles son kasher, cuáles son kasher, pero de todas maneras para saber también, para traerlo. Aquí nosotros quedamos en el versículo 22, donde dice, estos podrán comer de entre ellos. Vimos lo que no se pueden comer, después va a ver lo que sí se pueden comer, y en el próximo audio para terminar la parasha Besat Hashem.